Buenas noches, hermanos, nuevamente. Damos gracias a Dios por este momento, sabe que podemos reunirnos. Sabemos que la situación en este momento está muy difícil, hay mucha gente que todo le está muriendo, ¿verdad? Damos gracias entonces por eso, porque podemos reunirnos una vez más, un día más para estudiar su palabra, para estudiar teología y tratar de escuchar su voz, pero sobre todo para poner en práctica todo lo que aprendemos. Ha sido de mucha bendición todos estos días que pasamos estudiando, ¿verdad? Todos juntos. Bueno, hoy corresponde hablar sobre los dones del Espíritu Santo, capítulo 35. Sobre los dones del Espíritu Santo. Bueno. Los dones. Los dones del Espíritu Santo. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que es la palabra don, ¿verdad? ¿Qué es un don? Muchas veces escuchamos a mucha gente decir, bueno, tiene un don para hablar, tiene un don especial para tocar la guitarra, ¿verdad? Según el diccionario dice don, dádiva, regalo o presente. Puede ser material o inmaterial. En especial el que un ser superior hace a alguien. Otra definición también es cualidad o habilidad que alguien posee. Ese sería el significado de la palabra don, ¿verdad? Y los dones espirituales. Entonces, dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales, verdad? Antes de examinar los dones espirituales, veremos dos palabras griegas que se usan para describir los dones espirituales. Que son... Aquí un rato porque no es muy bueno mi griego. ¿Sí? Pneumática. Charismata. Dice, neumática, ¿verdad? Se refiere a su origen, el Espíritu Santo, el neuma de Dios, ¿verdad? Y charismata es un término teológico que significa cualquier dote que viene por la gracia de Dios. Es decir, hace una referencia al hecho de que los dones se otorgan como un acto de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es para una forma de introducción, ¿verdad? Para saber el significado de esos. Bueno, continuando con nuestro material, dice en el capítulo 35, cuando se introduce el tema de los dones del Espíritu Santo, hay mucho debate, especialmente sobre el don de hablar en lenguas. Ciertas preguntas sobre los dones hacen que sea difícil alcanzar una posición dogmática sobre este asunto, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Hay en 1 Corintios 12 habla sobre los dones, ¿verdad? Y ahí dice que hay diversidad de dones, hay muchísimos dones, ¿verdad? De hecho que hay 3 partes en la Biblia, en Romanos, en Corintios y creo que en otro lado habla sobre los dones, ¿verdad? Pero ahí no están todos los dones, ¿verdad? Hay muchísimos dones, ¿verdad? Pero lo que más polémica traen son los dones de lengua. De eso nuestro material se enfoca más en ese aspecto y deja un poco más de lado los otros. No es porque sea más importante, pero sabemos que todos los dones son importantes, ¿verdad? Pero ese don es el que causa más división, causa más confusión a la iglesia de nuestro Señor. Dice, por ejemplo, la glosolalia o hablar en lenguas de la iglesia de Corinto, que se escribe en 1 Corintios 12, ¿verdad? 1 Corintios 12, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 12. De hecho que todos los capítulos del capítulo 12, 13 y 14 hablan sobre esos dones, ¿verdad? En el capítulo 12 empieza, ¿verdad? Los dones espirituales, ¿verdad? Dice, hay una pregunta, ¿verdad? ¿Es idéntica a lo que ocurrió en Pentecostés? ¿Verdad? Podemos leer eso, entonces es muy largo, un poco largo, no va para leer todo el capítulo 12.
La pregunta ¿es idéntica a lo que ocurrió en Pentecostés? Sabemos que en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo, todos ahí los apóstoles y todos reunidos ahí en una reunión de oración y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Que digamos que ahí empezó la iglesia, ¿verdad? Empezaron a hablar en lenguas. Vemos eso en Hechos 2, ¿verdad? Justo en esa época, en ese momento, había muchísimos judíos de todas partes del imperio, ¿verdad? Romanos, griegos, de todas partes estaban reunidos porque vinieron para un festival judío. Entonces estaban de todas partes, ¿verdad? Tanto prosélitos como judíos naturales, de todos que venían, ¿verdad? Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles y todos los que están reunidos empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y esas lenguas eran idiomas conocidos por ellos, porque dice que los que estaban ahí escucharon el mensaje, ¿verdad? El mensaje de los apóstoles en sus propios idiomas, ¿verdad? Y acá la pregunta que nos hace el autor es si ese don de lengua que hablaban ahí es lo mismo que describe en Corintios 1:12, ¿verdad? La presuposición tácita es que sí son los mismos, pero algunos eruditos han indicado que tal vez, al menos en Pentecostés, el milagro no era tanto en el hablar, sino en el oír. Es decir, se trataba de un milagro de traducción. En Pentecostés, aquellos que estaban reunidos de diferentes regiones del mundo fueron todos capaces de entender lo que decían los judíos en la asamblea. La Biblia no es explícita al respecto, así que da mucho asunto de especulación. Una pregunta relacionada es si acaso lo que ocurría en la comunidad de Corinto era milagroso, y si es así, si las lenguas que hoy en día se reportan son igualmente milagrosas, o si la gente tiene una habilidad natural para decir sílabas ininteligibles bajo la influencia del Espíritu Santo. El debate continúa, ¿verdad? Y va a seguir continuando, porque sabemos que ahora, en nuestra época al menos, han surgido muchas denominaciones cristianas, ¿verdad? Que exageran con el don de lenguas, ¿verdad? Vemos que en la historia cristiana, ¿verdad? A partir de la Reforma, más o menos casi 500 años que no aparecieron estos dones, digamos, de lengua o dones milagrosos. Durante todo ese periodo, el cristianismo siempre se centró más en la palabra, ¿verdad? Y hace unos cuantos tiempos que aparecieron estos dones, ¿verdad? Estos dones, esta corriente carismática. Otra cuestión asociada a los dones, particularmente las lenguas, es si acaso Dios quería que continuaran durante toda la historia cristiana. Hay muy poca evidencia. Los registros históricos de la Iglesia raramente mencionan el fenómeno de las lenguas. Algunos dicen que este silencio relativo tiene importancia escatológica. La idea viene de la lluvia temprana y la lluvia tardía, profetizadas en Joel 2:23. De acuerdo con esta opinión, la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu sobre la Iglesia del primer siglo, y el reavivamiento del hablar en lenguas hoy en día es la lluvia tardía, anuncio precursor de los momentos finales de la historia de la redención antes del regreso de Cristo. Bueno, me gustaría que parásemos ahí y leamos, ¿verdad? Joel 2:23, ¿verdad? Y analicemos un poco sobre ese punto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Bueno, ellos usan ese pasaje, ¿verdad?, para sostener ¿verdad?, lo que ellos dicen, ¿verdad?, que la primera etapa de Pentecostés fue la lluvia temprana, ¿verdad?, refiriéndose a los dones, ¿verdad? Evidentemente en la iglesia, digamos, cristiana hay dos corrientes, ¿verdad?, que es el cesacionismo y el continuismo, ¿verdad? Evidentemente esto que sostienen esta teoría son los continuistas, ¿verdad?, que ellos dicen que los dones continúan, ¿verdad?, hasta nuestra época, ¿verdad? Bueno, y analizando en el contexto de ese Joel 2:23, vemos que a partir del primer versículo de Joel, dice, devastación de la tierra por la langosta, dice,
Acá el profeta Joel estaba diciéndole al pueblo de Israel que se arrepintiese, ¿verdad? Que se arrepintiese, porque si no se arrepentían de sus malos caminos, Jehová Dios iba a destruirlo, ¿verdad? Podemos leer en los primeros versículos, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Y así continuará. El profeta Joel está diciéndole ahí el mismo mensaje que dieron todos los profetas, ¿verdad? Arrepentidos. Le está diciendo al pueblo de Israel que se arrepintiese, o si no, que Dios lo iba a castigar, ¿verdad? Y dice que iba a barrer la tierra, ¿verdad? Y dio una ilustración de las plagas, ¿verdad? Entonces está hablando de una ilustración, digamos, agrícola en esa parte, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? En el capítulo 2 también continúa todo eso, ¿verdad? Dice, días de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Dice. Y ahí sigue todavía el profeta, ¿verdad? Hasta el capítulo 2:12, ¿verdad? Donde hay un título que dice la misericordia de Jehová, ¿verdad? Bueno, entonces vemos ahí que Joel estaba diciendo, ¿verdad?, todo eso que iba a pasar si el pueblo no se arrepentía, ¿verdad? Y hasta que llegó el versículo Joel 2:23, ¿verdad?, que leyó el hermano, ¿verdad? Y continuando eso, dice en el 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, dice. Entonces en el contexto vemos que según el cronograma que está pasando ahí, ¿verdad?, que no puede ser cierto lo que está afirmando ellos, ¿verdad? Este pasaje de Joel 2:23 no puede sostener esa teoría, ¿verdad?, de que el Pentecostés fue el del primer derramamiento del Espíritu, fue la lluvia temprana. Y en esta época es la lluvia tardía, ¿verdad? Porque vemos que en el contexto de Joel está hablando que después de eso, ¿verdad?, vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos que el Joel 2:28, ¿verdad?, que recién leímos, es el mismo que Pedro había citado a los... ahí en Pentecostés cuando empezó la iglesia y se levantó Pedro y a predicar a los que estaban, ¿verdad? Entonces vemos que eso no tiene sentido sostener todo eso que dicen, ¿verdad?, con ese Joel 2:23. Eso es aparte, ¿verdad?, del material. Continuando dice, también está el asunto de si el hablar en lengua es un indicador indispensable del bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la clase pasada, vimos ya con la hermana Delia, ¿verdad?, que habló sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y era que vimos que eso no es indicador de que uno sí o sí tiene que hablar en lenguas, que eso es un indicador indispensable de uno que recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque vemos que varios, cristianos no tenían ese don, ¿verdad? Pablo enfatiza varias veces, ¿verdad?, que no todos tienen el mismo don, pero todos tienen dones diferentes. Algunos pueden tener uno, algunos otros pueden tener 2 o 3 o más, ¿verdad? Eso depende ya del Espíritu Santo, de Dios mismo es el que nos da. Bueno, dice enseñanza de Pablo a los Corintios. La enseñanza más extensa sobre los dones del Espíritu se encuentra en 1 Corintios 12:14, ¿verdad? Ese es nuestro pasaje principal, ¿verdad? Uno de los capítulos más conocidos de toda la Biblia es 1 Corintios 13, el cual denominamos capítulo del amor. Pero hoy en día es tan popular principalmente porque lo sacamos de su contexto.
El discurso del apóstol Pablo sobre la supremacía del amor en 1 Corintios 13 comienza así: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 1. Este capítulo es parte de un discurso más amplio que comienza en el capítulo 12. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Pablo desea que el pueblo de Dios sepa sobre los dones espirituales y los use apropiadamente, ¿verdad? Vemos como aquí Pablo exhorta a la iglesia de Corintio, ¿verdad?, de que ellos tienen que conocer, que no sean ignorantes en el tema de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo le pedía eso? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia, digamos, que salió del paganismo. Como sabemos que Corintios es un pueblo griego, es un pueblo costero, ¿verdad?, que tenía muchos barcos, ¿verdad? Era una ciudad portuaria, ¿verdad? Y ahí estaba uno de los templos más grandes de ¿cómo? La diosa del amor. Se me fue su nombre. Afrodita. Entonces, era el templo de Afrodita. Entonces, esa ciudad se caracterizaba por la inmoralidad que sobresalía todo. ¿Por qué? Porque porque estaba ahí el templo de Afrodita y ellos tenían sacerdotisas, ¿verdad? Sacerdotisas, prostitutas que se prostituían en el templo, ¿verdad? Entonces, todo era una ciudad muy inmoral. Entonces, en ese contexto, Pablo le exhorta, ¿verdad?, a los corintios, ¿verdad? Entonces, había muchos que salieron del paganismo y entraron al cristianismo y había mucho desorden, ¿verdad? Y era una iglesia que fue bendecida con muchos dones, como vemos, ¿verdad?, porque Pablo les cita muchos dones que ellos tienen en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esos dones estaban siendo mal utilizados, digamos, de una forma. ¿Por qué? Porque Pablo les exhorta que tienen que ser ordenados en el uso de lenguas, ¿verdad?, en el uso de cada uno de los dones que tenía. La iglesia corintia era una de las más problemáticas en el ministerio de Pablo. Había luchas internas y formas de mala conducta que provocaron al menos 2 cartas apostólicas llenas de reprensiones y advertencias. Al final del primer siglo, Clemente, obispo de Roma, escribió una carta a los corintios para tratar los mismos problemas que aparentemente no habían sido resueltos todavía. En su carta les recordó a los corintios las instrucciones del apóstol Pablo. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 2 al 3, ¿verdad? Eso estábamos hablando, ¿verdad? Que la iglesia de Corintios, ¿verdad?, era una iglesia muy desordenada y estaba pasando muchas cosas ahí, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual les es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Este es importante, este último que leímos, ¿verdad? Para cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. O sea que todos los dones que la iglesia tiene es para edificarse, para provecho mutuo. Así por dar un ejemplo, ¿verdad? Joel es el que da la palabra, él tiene el don de predicar, ¿verdad? Y qué sé yo, la hermana Mirta tiene otro don, ¿verdad?, de la misericordia, ¿verdad? Entonces Joel cuando predica la palabra, entonces le edifica a la hermana y a los otros hermanos, ¿verdad?, en ese ámbito, ¿verdad? Pero la hermana también edifica a los otros hermanos, ¿verdad?, con su don de misericordia, ¿verdad?, u otros dones. Entonces, eso es importante. Vemos también que Pablo en las cartas, ¿verdad?, hace una imagen como el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, y cada don sería, eso en el capítulo 12 habla de eso, ¿verdad? Vamos a leer eso enseguida. Bueno, diversidad de dones, porque uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. ¿Verdad? Versículos 4 y 11. De eso es lo que estamos hablando. Hay diversidad de dones, ¿verdad? Si es que vamos a hablar de cada uno de los dones, yo creo que no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Bueno, diversidad de dones. No hay razón para creer que la lista de dones espirituales que Pablo escribe aquí es exhaustiva. Él estaba diciendo que el Espíritu da numerosos y diversos dones al pueblo de Dios. Así que la primera cosa que aprendemos sobre los dones del Espíritu es que son diversos. Pablo también enseña que el propósito de los dones es la edificación de todo el cuerpo. De eso estamos hablando, ¿verdad? Ese es el principal propósito, ¿verdad? Por eso es que Pablo les exhorta a los corintios, ¿verdad? Del don de lengua, ¿verdad? Que si alguien no va a ser edificado con ese don, entonces que calle, dice Pablo, ¿verdad? En el contexto de esta enseñanza sobre los dones espirituales, Pablo nos habla mucho sobre la naturaleza misma de la iglesia. Cristo había creado una iglesia y le había dado estos dones del Espíritu Santo para edificar y fortalecer a todo el cuerpo. Pablo continúa, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aún son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Esta es la información didáctica sobre el bautismo del Espíritu Santo. El tema de Pablo es que todos los miembros de la iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, han sido empoderados por el Espíritu Santo para realizar el ministerio. En otras palabras, Pablo está diciendo que todos los verdaderos cristianos tienen el Espíritu, todos los que tienen el Espíritu Santo, que son los verdaderos cristianos, tienen algún don, ¿verdad? Tienen algún don, y ese don tiene que usarse para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, que de la iglesia misma, ¿verdad? Este pasaje bíblico formó la base de uno de los principios de la Reforma, el sacerdocio de todos los creyentes. Este principio fue importante para Martín Lutero y por poner tanto énfasis en ello, muchos creyeron que estaba tratando de deshacerse del clero. Pero no era así. El punto de Lutero era que aunque ciertos individuos tienen el oficio de pastor, anciano o diácono, el ministerio de la iglesia no lo desempeña un puñado de profesionales de la religión. Todo el cuerpo de Cristo ha sido equipado por el Espíritu Santo para participar en la misión de la iglesia. Y continuando, acá dice un título, un cuerpo. Es importante que cuando Pablo discute los dones del Espíritu, lo hace en el contexto de la iglesia y sigue la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia está organizada y tiene diversas partes, así como el cuerpo humano tiene diversos miembros. Pablo desarrolla el punto de que cada porción del cuerpo de Cristo tiene una tarea específica que realizar y ha recibido la habilidad para hacer esa tarea, para así ayudar a cumplir la misión de la iglesia, así como las partes individuales del cuerpo humano tienen funciones específicas que realizar para el bienestar de todo el cuerpo. Eso vemos en 1 Corintios 12, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 12, 14 al 20. Dice, pues el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? Por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿por qué no soy ojo? Porque no soy ojo, no soy de parte del cuerpo, y por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. Acá está la metáfora de Pablo, ¿verdad? De la iglesia de un solo cuerpo, ¿verdad? Básicamente está diciendo, ¿verdad?, que si todos fuésemos ojos, o si todos tuviesen el mismo don, o si todos tienen el mismo don de lenguas, eso es lo que está queriendo llegar Pablo, ¿verdad? Entonces,
sería que iba a tener una vista muy buena, ¿verdad? Pero sería ciego, la iglesia no podría caminar, ¿verdad? No iba a tener las otras partes. A eso es lo que apunta Pablo cuando da la metáfora del cuerpo, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Pablo aquí está usando una antigua forma de argumentación, la reductio ad absurdum, reducción al absurdo, que lleva un punto de razonamiento hasta su conclusión lógica y muestra que los resultados son absurdos, ¿verdad? Eso es lo que está usando, ¿verdad? Por decirte, las partes del cuerpo siempre tienen alguna función. Ponerle que hay parte del cuerpo que nosotros no vemos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El hígado, ¿verdad? Si hoy mismo nuestro hígado estuviese mal, estoy seguro que no íbamos a estar acá, ¿verdad? No íbamos a estar escuchando la palabra ni nada. Entonces, así también, ¿verdad? Hay parte del cuerpo en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que no se ven. Hay muchos hermanos que tienen don de servicio, ¿verdad? Que están arreglando sillas, que están haciendo otras cosas, que están limpiando, que no necesariamente tiene que ser el don de estar acá en el púlpito o de maestros u otros dones, ¿verdad? Que hay una diversidad y esos dones no siempre dependen de mi don natural. O sea que de repente si yo soy un locutor de radio, ¿verdad? Ese es un don natural que tengo, ¿verdad? Dios no necesariamente me va a usar eso como para predicar. Él me puede usar para barrer la iglesia, ¿verdad? Entonces esos dones son diferentes porque esos dones espirituales es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mismo el que nos da para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo y Dios sabe cuáles son las necesidades de la iglesia. Entonces Él manda esos dones para que la iglesia sea edificada, ¿verdad? Pablo está confrontando a quienes querían hacer del don de lenguas la prueba suprema de la espiritualidad en la vida de la iglesia. Pablo está diciendo, en otras palabras, si quieres hacer de las lenguas el único don importante, no es distinto a decir que todo el cuerpo debe ser un ojo. Eso nos daría visión muy aguda, pero seríamos sordos y mudos. Pablo continúa diciendo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Versículos 27 y 28. Es importante notar que el don de lenguas se menciona hasta el final de la lista. Acá Pablo, ¿verdad? En el versículo 27 de capítulo 12, ¿verdad? Está poniendo en orden, digamos en orden de importancia, los dones, ¿verdad? Primero dice que el de los apóstoles, ¿verdad? Segundo de los profetas, ¿verdad? Acá después vamos a hablar del don de profecías. En tercer lugar de maestros, después de los que hacen milagros, ¿verdad? Después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas, ¿verdad? Entonces ese sería más o menos el orden, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad? Que hay otros dones más importantes, o sea que mejores que el don de lengua. Es importante notar que el don de lengua se menciona hasta el final de la lista, que comienza con apóstoles, porque el oficio apostólico era el oficio de principal autoridad en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sabemos que los apóstoles fueron, digamos, la autoridad en la iglesia primitiva. Ellos eran los líderes de la iglesia. Vemos también en Hechos, ¿verdad? Que ellos inclusive tuvieron que elegir a otros hombres, dice, ¿verdad? Para que realicen otras actividades para que ellos se puedan dedicar exclusivamente a la palabra, ¿verdad? Y eso muchas veces también es importante, los dones de la iglesia, ¿verdad? Porque de repente el pastor o el líder no puede hacer todo. Él no puede predicar, preparar la palabra, él no puede hacer la alabanza, él no puede arreglar acá la silla, arreglar el templo, venir, corpir, pintar, hacer todo él, ¿verdad? Entonces, por eso es importante los dones, ¿verdad? El don de profecía. Acá nuestro material habla del don de profecía, ¿verdad? Pablo continúa, con todo, anhelen los mejores dones, dice. Ahí refiriéndose al versículo 27 que leímos, ¿verdad? Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente, ¿verdad? 12:31. Esas son las palabras que están inmediatamente precediendo el comienzo del capítulo 13, ¿verdad? El capítulo 13, el conocido, el famoso, el capítulo del amor, ¿verdad? Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe, ¿verdad?
El apóstol deja en claro que el don del amor es mucho más importante para el pueblo de Dios que otros dones más espectaculares. Dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Dice. Capítulo 13 del 8 al 10. ¿Verdad? Bueno, tenemos el meollo de esta instrucción al principio del capítulo 14. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Dice. Bueno, acá vemos que el apóstol Pablo entonces habla mucho del amor, ¿verdad? El amor. El amor sería un don y ese don del amor deberíamos de tener todos los cristianos. Todo lo que tiene el Espíritu Santo deberían de tener ese don, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo el don de la profecía, ¿verdad? Pero no tengo amor, entonces nada me sirve, me dice. ¿En qué sentido? Porque si yo tengo el don de profecía y no tengo amor, entonces voy a hacer algo sin amor, entonces no va a edificar a mis hermanos. De repente, si yo tengo ese don, ¿verdad? Puedo venir a hablar acá de una teología muy profunda, la que solamente yo entiendo y los hermanos no entienden. Entonces, ese sería, por ejemplo, que no tengo amor, ¿verdad? Sin embargo, si tengo amor, entonces buscaría la forma más, digamos, fácil de que los hermanos entiendan lo que estoy explicando, ¿verdad? Y sean edificados. Esa sería una prueba del amor, ese sería un ejemplo, ¿verdad? Dice, el apóstol habla de que sigamos, ¿verdad? Y que anhelemos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, dice, ¿verdad? Que profeticen, ¿verdad? Hay muchos, ahora en nuestra época escuchamos que grandes profetas se hacen llamar profetas, ¿verdad? Profetas en el sentido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sabemos que los profetas del Antiguo Testamento ya, digamos que ya no existen, ¿verdad? Cuando habla de profecías, vamos a explicar más adelante eso. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con profetizar? Está utilizando este término en el sentido específico de ser un agente de revelación, como era el caso de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Hace una pregunta al apóstol. No lo creo, y la amplia mayoría de comentarios del Nuevo Testamento enseñan que cuando Pablo anima a la gente a profetizar, tiene en mente la habilidad de articular la verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde está la verdad de Dios? Acá tenemos la verdad de Dios, ¿verdad? Esa es la verdad de Dios, esa es nuestra regla de fe y conducta, ¿verdad? Esta es la verdad, ¿verdad? Que nosotros debemos articular, esta es la verdad que debemos profetizar, ¿verdad? De conocer, de articular, de defender, ¿verdad? Entonces, el predicador que predica y el cristiano individual que da testimonio de su fe, ambos están participando en acciones proféticas, no en el sentido de dar nuevas revelaciones a la comunidad de Dios, como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento se hacía una distinción entre la predicación y la predicción. El acento primordial no está puesto en el anuncio de cosas futuras, sino en hablar de frente la verdad de Dios. Yo creo que esto es lo que Pablo está animando que la gente haga. Vemos entonces en nuestra época, ¿verdad?, que hay muchos, dicen ser profetas, ¿verdad?, y traen nuevas revelaciones, ¿verdad? Traen nuevas revelaciones. Pero el apóstol Pablo no está hablando de nuevas revelaciones, porque vemos que las revelaciones, ¿verdad?, ya están selladas, ya tenemos las revelaciones que necesitamos, porque dice que en Timoteo, ¿verdad?, en habla de Timoteo, que la Biblia es suficiente para nosotros, ¿verdad? Es suficiente para nosotros, ¿verdad? Y si alguna nueva revelación está contradiciendo alguna verdad bíblica, entonces esa revelación no viene de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede contradecirse. Él no puede decir una cosa en la Biblia y decirme a mí otra cosa para profetizar. Entonces, evidentemente que no es Dios lo que me está hablando, ¿verdad? Bueno, el don de lenguas, ¿verdad? Según la enseñanza de Pablo sobre las lenguas en 1 Corintios, un argumento que indica que estas lenguas son diferentes a lo que ocurrió en Pentecostés es que Pablo parece decir que el hablar en lenguas es una especie de lenguaje de oración. 1 Corintios 14, 2 y 6. Dice, 1 Corintios 14, dice y 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende.
aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando a los corintios, ¿verdad?, de cómo tienen que usar el don de lengua, ¿verdad? En otras palabras, Pablo está diciendo que no hay provecho para el pueblo de Dios sin el contenido inteligible de la verdad de Dios comunicada al pueblo, ¿verdad? Y eso vemos, ¿verdad?, que si viene alguien y nos empieza a hablar en lengua, nosotros no vamos a entender, entonces no vamos a tener una edificación, ¿verdad? No vamos a conocer más la palabra, no nos va a ser de edificación. El problema con las lenguas en aquel entonces y ahora es que son ininteligibles, y eso hace que muchos expertos del Nuevo Testamento crean que el fenómeno contemporáneo de las lenguas es simplemente la habilidad humana de experimentar fenómenos de éxtasis bajo la influencia del Espíritu Santo. No quiero decir que neguemos que la gente se comunique con el Espíritu Santo cuando están hablando lenguas, ¿verdad? Simplemente decimos que no se requiere una capacidad milagrosa para hacerlo. Un problema que enfrentamos actualmente con el fenómeno de las lenguas es que hay muchos registros de esta práctica en las religiones paganas del mundo y también en grupos sectarios como el mormonismo. Hay muchos que niegan la deidad de Cristo y aún así dicen que tienen este don, ¿verdad? Ahí evidentemente el mormonismo es una secta, ¿verdad?, que niega la deidad de Cristo, ¿verdad? Bueno. Hay muchos que niegan la deidad de Cristo y aún así dicen que tienen este don y no hay diferencia indistinguible entre lo que hacen ellos y lo que hacen los cristianos en su vida de oración bajo la influencia del Espíritu Santo. Pablo continúa dando instrucciones estrictas sobre cómo debía usarse el don de lenguas en la iglesia primitiva. Colocó el énfasis en el orden más que en el desorden y dio instrucciones de que las reuniones no fueran interrumpidas por las lenguas a menos que hubiera un intérprete ahí presente. Alguien que pudiera hacer el mensaje inteligible. O sea, que alguien que pudiera, digamos, traducir lo que está diciendo, ¿verdad?, que podamos entender. Se debe ejercitar gran sensibilidad cuando alguien no creyente visita una reunión y no tiene idea de lo que está pasando. En resumen, Pablo no dice que las lenguas sean malas y que la profecía sea buena. Su distinción no está entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Las lenguas está bien, pero la profecía es mejor. Está diciendo, en otras palabras, está bien si quieres orar en lenguas, pero desea tener los mejores dones del Espíritu para la edificación de la iglesia. La gran advertencia para nosotros hoy en día, incluso si lo que ocurre en la actualidad es lo mismo que sucedía en la comunidad de los corintios, es que no exaltemos este don en particular al nivel de una señal de super espiritualidad o de empoderamiento especial de Dios, ¿verdad? Esa es la advertencia del apóstol, ¿verdad? Que el don de lenguas no tome un lugar, digamos, muy importante, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad?, que en otras iglesias, ¿verdad?, que si no hablan don de lenguas no es salvo, ¿verdad? Entonces no es cristiano, ¿no? Entonces se da para muchas otras cosas, ¿verdad?, como manipular a la gente y cosas que sabemos que vemos todos los días, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad?, hay dos, digamos, corrientes filosóficas cristianas, ¿verdad?, que hablan de eso, ¿verdad?, que del continuismo y el cesacionismo, ¿verdad? Me gustaría hablar sobre ese punto, ¿verdad?, porque creo que es importante conocer eso, ¿verdad? Es un poco largo, pero hice un pequeño resumen sobre eso.
continuismo, ¿verdad? Y cesacionismo. El continuismo es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo las sanidades, las lenguas y los milagros, todavía operan hoy en día, al igual que en la época de la iglesia primitiva, ¿verdad? Un continuista cree que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en la Biblia en Romanos 12, 6, 8, en Efesios 4, 11 y en 1 Corintios 12, 7, 11 al 28. Ese es el punto de vista de los continuistas, ¿verdad? Y generalmente los que tienen este punto de vista son los carismáticos, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Los pentecostales, los carismáticos tienen esta visión. Ellos dicen, ¿verdad?, que los dones, así como en Hechos 2 y todo en Corintios y todo eso, siguen, ¿verdad? Están vigentes, ¿verdad? Están vigentes ahí como... Por eso ellos hablan en lengua, hay muchas sanidades en sus cultos, hay, digamos, sanidad, liberación, todo eso que vemos, ¿verdad? Ese es un punto de vista, ¿verdad? El otro punto de vista es el cesacionismo, ¿verdad? Ese es un punto de vista opuesto, ¿verdad? Que enseña que algunos, ¿verdad?, no todos, de los dones cesaron y ya no están operando hoy en día. El asunto en el cesacionismo no es si todavía hay dones presentes, sino cuáles. Ellos señalan versículos como 1 Corintios 13, 8 al 2, 2 Corintios 12, 12 y Hechos 14, 3, ¿verdad? El punto de vista de los cesacionistas dicen que no es que cesaron, sino hay algunos que sí cesaron, ¿verdad?, y otros que no, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, ¿verdad?, como que los dones nos dio el Espíritu Santo y Dios mismo. Entonces, Dios mismo, si hoy mismo quiere usar algunos dones que digamos, de esa época, ¿verdad?, va a usarlo hoy, ¿verdad? Y eso está bueno, ¿verdad? Esta discusión es muy buena, ¿verdad?, para la iglesia entre el continuismo y el cesacionismo, ¿verdad? Porque no son, digamos, controversias que van a algo fundamental en la iglesia, como ser, por ejemplo, la deidad de Cristo u otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto sigue, ¿verdad? Cada uno va a tener su punto de vista, ¿verdad?, de cuál es el mejor y cuál es el que más le convence, ¿verdad? Hay mucho que analizar de esto, ¿verdad? Hay mucho que leer, ¿verdad?, sobre el continuismo y el cesacionismo, ¿verdad? Mi punto de vista al menos que es más o menos una mezcla de estos dos, ¿verdad? Porque no podemos decir también que cesaron los dones, ¿verdad? Porque los dones fue el Espíritu Santo que nos dio, ¿verdad? Y si Él quiere darnos ahora, va a dar, ¿verdad?, según lo que Él desee, ¿verdad? Otra cosa importante, ¿verdad?, de los dones, ¿verdad?, los dones milagrosos que se vio en la iglesia primitiva, ¿verdad?, que fueron milagros prácticamente, ¿verdad? No es que continuaron durante toda la historia. Vemos que los milagros que ocurrieron, cuando leemos la Biblia nosotros pensamos que hubo muchos milagros, pero vemos que la Biblia fue escrita por más o menos 4.000 años, ¿verdad? Y todos los milagros que están escritos ahí fueron hechos en ese periodo de tiempo. Vemos, por ejemplo, los primeros milagros, por ejemplo, acumulados en el Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 4, cuando Moisés va a Faraón, ¿verdad? Y le dice, Jehová le dice que se tiene que ir junto a Faraón para que pueda liberar al pueblo, ¿verdad? Y Moisés le dice, ¿verdad?, pero ¿qué señal voy a darle? Dice, ¿verdad? Entonces Jehová le dio las señales que él tenía, milagros, ¿verdad? Eran señales, ¿verdad? Entonces Dios siempre usa esos milagros como señales, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad?, y se fue Moisés y tiró su vara, se convirtió en serpiente, ¿verdad? Vino todas las plagas y eso era para confirmar el mensaje de Jehová, ¿verdad?, para que el faraón y todos sepan que Moisés venía de parte de Dios. Entonces, eso eran digamos, el propósito de los milagros. Después el segundo grupo de milagros que vemos fue cuando Josué entra en la tierra prometida. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando cayó el muro de Jericó, ¿verdad? Cuando hizo quedar el sol. Hay varios otros milagros que hizo Josué, ¿verdad?, cuando entraba en la tierra prometida, ¿verdad? Y todos esos milagros también eran para confirmarle a Josué, ¿verdad?, que él seguía siendo el enviado de Dios, ¿verdad? Y al pueblo también, ¿verdad?, para que puedan tener, para que no tengan miedo, ¿verdad?, para que ellos sepan, ¿verdad? También todos esos milagros que ocurrieron durante esos 40 años en el desierto, ¿verdad? Y así vemos que no todos fueron milagros, ¿verdad? Después otro grupo de milagros fue cuando Elías, ¿verdad?, Elías y los profetas de Baal y Eliseo, ¿verdad? Y después vemos muy pocos milagros ya en la Biblia, ¿verdad?, hasta que la época de Jesús, ¿verdad? Jesús sí hizo muchos milagros, ¿verdad? Prácticamente él borró las enfermedades de la época en Israel, ¿verdad?, con todos los milagros que hacía, ¿verdad? Fue una época de muchos milagros, de mucha luz. Entonces, y todo eso era para confirmar, ¿verdad?, que Jesús era el enviado, ¿verdad?,
que Jesús era y vemos otros milagros más que ocurrió después en los primeros apóstoles, ¿verdad? Y esos milagros, como los dones, ¿verdad? Eran también para, digamos, para que la gente, ¿verdad?, sepa que estos apóstoles eran enviados de Dios. Siempre los milagros son señales, ¿verdad? Pero ahora, para nuestra época, nosotros tenemos la revelación ya completa, ¿verdad? Por lo menos para nosotros, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente necesario para nosotros, bueno, ver un milagro para creer. Nosotros deberíamos de creer, ¿verdad?, con la palabra, y el Espíritu Santo es el mismo que nos mueve a creer, ¿verdad? Entonces, mi punto de vista es que esos dones, esos milagros, ya cesaron por esos motivos que le dije, ¿verdad? Que no son más necesarios en la providencia de Dios. Amén.